Bienvenidos a 8 Written Design. Yo soy Julio y empezamos con nuestros Immoblog. En la oportunidad del día de hoy vamos a hablar de reformar vuestra vivienda y vamos a hacer diferencias entre cada una de ellas y las fórmulas por las cuales tenéis que atravesar para poder hacer vuestra reforma en condiciones y que todo salga medianamente bien. Así que nada, empezamos con el vídeo. En el vídeo de hoy vamos a hablar de las 7 claves que tenéis que tomar en cuenta a la hora de reformar vuestra propiedad. Pero antes quiero haceros una pequeña reflexión para que sepáis cuál es la diferencia entre reformar un inmueble y otros aspectos que hay que hacer en la vivienda que se llaman adecuación, se llaman renovación o se llaman simplemente actualización de la propiedad. Me explico. Reformar un inmueble, como su nombre dice, es reformular la forma actual de la propiedad y cambiarla en un sistema completamente diferente. Me explico. Si es una vivienda de 2 dormitorios y la vamos a transformar en una vivienda de un dormitorio, un armario tipo americano bastante amplio y el resto de la vivienda en otras condiciones, además de la actualización de todo el mobiliario y de todos los accesorios de la propiedad. Eso es una reforma. Cuando reformulamos una manera nueva de cómo se distribuye todo el inmueble. Eso se llama reforma. Ahora, si usted lo que se refiere es cambiar la cerámica del baño, cambiar bañera por plato de ducha, cambiar todas las piezas de baño y hacer un nuevo falso techo con luces, usted lo que está es renovando o actualizando la vivienda. ¿Me explico? Por eso es importante que tenga claro que lo que voy a explicar se refiere a reformas. No se refiere a actualizaciones, tampoco se refiere a renovaciones y tampoco se refiere a arreglos sobre la propiedad. Son aspectos diferentes. Porque una reforma total de un inmueble requiere de muchas cosas. Primero, conocimientos técnicos. Segundo, un capital importante porque la vivienda va a sufrir una transformación. Y por último, y lo más importante, es que si lo está haciendo es porque el inmueble usted lo va a disfrutar y lo va a hacer en específico para sus necesidades. Bien sea por problemas físicos, bien sea simplemente por una cuestión de necesidad personal. Por lo que tenga en cuenta que una reforma es reformular todo el estado del inmueble. Si es un piso de 3 dormitorios y lo transformáis en un piso de 2 dormitorios con un espacio más amplio y de mejores condiciones, eso es una reforma. Si solo fuera que ese piso de 3 dormitorios lo vamos a actualizar con armarios nuevos, puertas nuevas, pero que se constituye exactamente igual, eso no es una reforma. Eso es renovar el inmueble o actualizarlo. Así que sin darle más vueltas, vamos a empezar con las 7 fórmulas que os voy a presentar. En primer lugar, hay que identificar las estancias del inmueble que requieren una transformación mucho mayor. Por ejemplo, si hay una necesidad de que esa habitación tenga que crecer porque la cama está muy justa, porque el espacio es muy reducido y necesitamos ampliarlo de alguna manera, esos son elementos importantes a tomar en cuenta a la hora de planificar vuestra reforma. Y tiene que estar siempre amparado por el término económico. Es decir, si vamos a poder hacer posible esa transformación de ese espacio en esa habitación, en ese lugar donde vamos a empezar a transformarlo. Por lo que a la hora de planificar tenemos que pensar claramente si es posible hacerlo o no. Y posiblemente nuestras ideas sobre la transformación de esa habitación pueden tener preconcebidas prejuicios porque nos están bombardeando continuamente con imágenes e ideas que son muy complicadas de realizar en ese espacio. Y por eso, para poder identificar si vosotros podéis hacer esa reforma por vuestra cuenta o requerís un profesional, tenéis que determinar los siguientes aspectos. Y es, primero, que no vais a variar ningún elemento estructural de la propiedad, es decir, ninguna columna, ninguna viga y ninguna parte del suelo. Del suelo me refiero a la entreplaca, a la placa donde va posado el edificio. Segundo, si la reforma que vais a hacer os veis capacitados para hacerla. Si no, siempre tratar de contar con un profesional que se dedique a esto. ¿Qué profesionales? Un diseñador de interiores, un diseñador
de mobiliario o bien un arquitecto o un aparejador. Y recordar que las ideas que vemos en internet a veces no funcionan bien. Podemos tener la idea de que vemos en Pinterest, por ejemplo, una imagen como puede ser esta, y decimos que vamos a hacer exactamente esto y al final acabamos teniendo este resultado. Y eso es lo que tenéis que tomar en cuenta. Definir si ese espacio, esa habitación que vais a transformar, podéis hacerlo de manera eficiente, que no os cueste mucho dinero del presupuesto que tenéis y si de verdad la podéis lograr. La segunda etapa es justamente lo que más o menos señalizado la anterior, es el presupuesto, el cuánto nos va a costar. Y ahí tenemos que ser muy objetivos. Necesitamos tantos ladrillos, tantos sacos de cemento, tantos metros cuadrados de suelo, tantos armarios, el tal modelo de puerta. Todas esas circunstancias van a ir sumando en cuanto a los materiales que necesitáis para realizar esa transformación o esa renovación o esa reforma que vais a hacer. Por eso es mejor siempre solicitar presupuestos. Hoy en día hay una infinidad de plataformas en las que podéis solicitar presupuestos y van a llegar a muchos profesionales que se dedican a albañiles a hacer reformas y el albañil os va a decir el coste de su mano de obra. Y por lo menos es un elemento que tenéis que tomar en cuenta de que sabéis más o menos cuánto puede ser de material y estimar cuánto puede salir de mano de obra. Ser muy objetivos porque a veces hay empresas que bajan o reducen mucho sus precios para ofreceros un presupuesto que está muy bajo, pero a la hora de hacer la obra siempre salen los imprevistos y los imprevistos se pagan caros. Y al final el que os presentó el presupuesto más caro resultaba ser el mejor presupuesto de todos porque sí contemplaba todos los aspectos que necesitabais en esa reforma que vais a resolver. Por lo que pasamos al tercer aspecto. ¿Y el tercer aspecto cuál es? Elegir el profesional. Es decir, de aquellos presupuestos que me han dado, ser muy minucioso, muy objetivo y muy realista a la hora de ver de cada uno de ellos cómo me lo presentan. Si veis alguno de ellos que no os está presentando el presupuesto de manera más o menos como lo suelen hacer todos, solicitarle directamente que haga en el presupuesto, que haga un desglose realmente bien logrado. Es decir, cuánto se va a ir en material y qué materiales son los que estás utilizando en cada uno de ellos. Es decir, tanto de rieles, tanto de tornillos, tanto de clavos, tanto de tal, que te lo vaya haciendo uno a uno, porque así sí podéis compararlos con los tres. Podéis ver si realmente están usando material de primera, si realmente están usando material de segunda, o si realmente están cobrando demasiado en mano de obra o muy poco mano de obra. Y eso es algo importante a la hora de comparar. También tenéis que tomar en cuenta la experiencia que pueda tener ese profesional que os vaya a hacer esa reforma. No puede ser cualquiera. Puede ser un problema meterse con alguien que no tenga experiencia. O no, porque puede ser una sorpresa. Pero tenéis que tomar en cuenta qué es mejor. Para garantía vuestra, siempre tratar de buscar un profesional que tenga bastante tiempo en esto. Y siempre buscar a alguien que sepa de verdad. Alguien que os ayude a mantener la obra en condiciones y que no se vaya el presupuesto. Porque muchas empresas de reforma que no son profesionales, simplemente son gente que sabe de albañilería, se dedica a ello y son muy duchos porque tienen muchos años, también tienen la astucia y la pericia del tiempo que durante el tiempo que han estado trabajando y adquieren vicios. Y eso un profesional del sector del diseño os va a poner coto a eso, porque va a decirle a esa persona lo que tiene que hacer y le va a decir con claridad: tú solo te vas a dedicar a esto, esto, esto y esto, y me lo tienes que cumplir en este plazo y en estas condiciones. Y va a revisar de vez en cuando esa obra, por tanto es importante. Un profesional, un diseñador de interiores, un diseñador de mobiliario, un aparejador o un arquitecto es importante en vuestro proyecto. Y no es caro, muchas veces resuelve muchos problemas. Y pasamos al cuarto elemento, que es justamente lo que más o menos introduje antes, es esas calidades de obra. ¿Qué tipo de cerámica vamos a utilizar en este baño? ¿Vamos a utilizar una biselada? ¿Vamos a utilizar una cerámica estampada? ¿Vamos a utilizar una con relieve? ¿A qué tipo de cerámica vamos a hacer? ¿La cerámica qué es? ¿De primera, de segunda, de tercera? ¿Qué tipo de cerámica es? ¿De qué marca es? ¿De quién lo hace? ¿Cuánto llega? ¿En cuánto tiempo tarda en llegarme? ¿Ese material es fácil de encontrar? ¿Ese material es difícil de hallarlo? ¿Dónde lo puedo hallar? ¿Sabemos dónde? El profesional me lo está ofreciendo en el catálogo. Me da un catálogo donde está información sobre cuál es el mejor material que puedo utilizar para esa obra. Material por ejemplo, de puertas, material, por ejemplo, de suelos de madera, materiales, todo ese tipo de materiales a la hora de escogerlos puede hacer que, indistintamente de la mano de obra, el presupuesto se crezca o se disminuya. Si buscamos un material de primera,
tener en cuenta que va a ser muy caro. Cuidado con el presupuesto que dice material de primera. Para material de primera categoría, de grandes superficies, hay que estudiarlo muy bien. No todos son material de primera. Tener en cuenta esto. Y la quinta fase, que es la fase más buscada, la fase, digamos, más esperada, es la firma del contrato entre las dos partes, entre, digamos, el arquitecto o el diseñador, el constructor y ustedes, donde se va a establecer los tiempos, las fórmulas de pago, el seguimiento y todo lo demás. ¿Por qué he hablado del arquitecto? Porque en la parte anterior del presupuesto, ese arquitecto os ha presentado ya un proyecto y sobre ese proyecto es lo que se va a hacer. Vosotros tenéis la idea clara porque le habéis enseñado una fotografía, él la ha adaptado, habéis llegado a un acuerdo en que esa es la idea que teníais para hacerlo y esa persona, digamos que le va a dar a ese constructor, a ese albañil, la manera de cómo hacerlo, dónde lo va a colocar y cómo lo va a hacer. Y eso es una diferencia en costes económicos y en resultados a la hora de hacer la reforma. Por lo que la firma del presupuesto y la firma del contrato es un elemento importante, porque ahí va a estar definido absolutamente todo. Tipo de materiales, tiempo de obra, coste de mano de obra, que el presupuesto está cerrado, no se puede variar, que si hay alguna eventualidad ya debe haber un fondo para imprevistos, que está calculado, y que si no ha ocurrido nada, se lo tienen que reembolsar. Todo ese tipo de cosas ya tiene que estar estipulado en el contrato. Así que cuidado con lo que veis por ahí. Y por último, si es una obra demasiado grande, una obra que requiere una reforma mayor, que es lo que estamos hablando, que es una verdadera reforma que necesita un arquitecto, un aparejador o de un diseñador de interiores, necesita licencias y permisos. Y para eso solamente lo pueden hacer ellos, que son los colegiados y los que están certificados y que pueden hacer ese tipo de obras porque saben perfectamente que no va a dañar estructuralmente el edificio ni le va a hacer daño a la propiedad. Y eso es lo importante de tener siempre una persona, un profesional de este calado en vuestras reformas. Por lo que tener en cuenta que una reforma integral de una vivienda requiere muchos pasos. Requiere un ingeniero para el tema del tendido eléctrico. Requiere alguien con experiencia en todo lo que son elementos sanitarios como radiadores, como las tuberías, todo ese tipo de cosas. Requiere también una persona especializada en la certificación de vuestra caldera. Cada una de esas personas que va a estar participando dentro de vuestro inmueble tiene un coste por hora de trabajo y eso evidentemente cuesta dinero. Así que tenéis que pensar muy bien a la hora de lo que vais a hacer en vuestra reforma integral. Por eso en el vídeo anterior, cuando hablábamos de inversiones inmobiliarias, hay que tener mucho cuidado cuando vemos en internet o vemos en televisión esas reformas que son bestiales, que compran una casa, la reforman de arriba abajo, la hacen completamente nueva y la vuelven a sacar. Porque los costes económicos que hay en esas reformas realmente son muy caras, incrementan demasiado el valor del inmueble y no es lo mismo el mercado donde están hechos esos vídeos, esas series de televisión, que el mercado español, que tiene una realidad complejamente diferente. Así que cuidado con meteros en semejantes reformas. Si reformáis de esta manera porque queréis vivir en ese inmueble y vais a disfrutar de él los próximos 30 años, adelante. Si estáis pensando en reformar para vender, pensando que el valor del inmueble más el valor de la reforma va a ser el resultado de la venta final, ya os digo yo que no. Así que bueno. Este ha sido el vídeo de esta semana, ha sido un poquito más corto que los otros, pero ha sido suficientemente bueno. Si queréis hacer una reforma, nosotros tenemos este correo electrónico que tenéis aquí, donde nos podéis solicitar presupuestos para vuestra reforma. Hacemos todo tipo de cosas, desde planos, permisologías, lo que os haga falta. Así que no dudéis, nos podéis llamar y poneros en contacto con nosotros. Y recordad, yo soy Julio, esto es 8 Realty and Design, tenemos tu casa, creamos tu hogar.